Buenas tardes y bienvenidos al podcast de los derechos digitales. Me llamo Elena Herrero Beaumont y soy doctora en Derecho, directora de Etosfera y también periodista. Y hoy tenemos el privilegio de contar con María Moya, doctora en Comunicación, cofundadora y CEO de Prodigioso Volcán y también periodista. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Bueno, vivimos mundos convulsos. Hoy es ayer fue las elecciones norteamericanas. Ha ganado Trump por segunda vez. Y estamos en un entorno, un cambio epocal, yo diría. Estamos afrontando un cambio de época, como dicen algunos de los filósofos que trabajan en Etosfera con nosotros. Vivimos un mundo en el que las instituciones están dejando de tener esa credibilidad, esa confianza, y se necesitan nuevos referentes, nuevas brújulas éticas para atravesar los desafíos que crecen exponencialmente, desafíos y riesgos que provienen del mundo de la inteligencia artificial, de las redes sociales, del cambio climático. María, tú cómo más allá de lo que vamos a hablar, de mujeres e IA, ¿qué reflexión haces a priori del mundo en el que nos estamos moviendo? Bueno, el mundo en el que nos estamos moviendo desde el punto de vista de la inteligencia artificial y si vamos a hablar de mujeres e IA y también de las mujeres, yo creo que es un mundo, te voy a decir, lleno de posibilidades. Hay muchas posibilidades. Lo que pasa que es verdad que el mundo está sujeto ahora mismo a muchas, no sé cómo decirlo, desafíos que nos van a hacer cambiar. Desafíos de muy diversa índole, pero nos van a exigir un cambio y un cambio además, en el caso de las mujeres, que tiene que ser continuo y constructivo. Uh-huh. Y yo creo que además hay una serie de nuevos paradigmas que nos hacen tener que tomar decisiones sin referentes legales. Estamos hablando de inteligencia artificial y de ética. Este es un tema que se ha puesto muy al rojo vivo porque no existe un regulador que nos esté marcando lo que está bien, lo que está mal, y tiene que ser el liderazgo empresarial en esos centros de decisión los que van marcando el rumbo, ¿no? Que por el momento lo están haciendo las grandes plataformas tecnológicas, los grandes desarrolladores de todos estos modelos, de todos estos algoritmos. ¿Cómo podemos en España marcar un rumbo ético? Que el resultado de esas decisiones genere una innovación ética y crítica en lugar de una innovación que perjudique a grandes colectivos y, en este caso, a mujeres. Claro, en el caso de las mujeres y cuando hablamos de la IA y hablamos de la ética, yo creo que nos tenemos que plantear un punto de partida donde creemos una IA que realmente tenga una relación interdisciplinar con las mujeres, pero buscar una IA que sea más inclusiva, yo creo, más diversa, una IA ética, que es a lo que tú te refieres, porque además es una IA que va a necesitar regular muchos abusos que se cometen en el caso de las mujeres, pero que también la IA sea una posible palanca de un cambio de percepción social y luego que la IA nos ayude también desde las empresas a ser un motor, una transformación de una cultura corporativa mucho más equitativa y justa. Yo creo que eso también es muy importante. Y yo además eso, Elena, yo creo que desde Etosfera lo tenéis muy claro, porque sabéis perfectamente que la ciudadanía, la sociedad confía ahora mucho más en las empresas que en otros organismos sociales. Por eso yo creo que también las empresas, una empresa, por ejemplo, como Prodigioso Volcán, que tiene un gran número, una gran mayoría de mujeres y está liderada por una mujer, tienen mucho que decir y mucho que hacer desde esa palanca de cambio. Una IA inclusiva, una IA diversa, una IA ética y también una IA creativa. No se nos puede olvidar toda la posibilidad de creación que tenemos las mujeres con respecto a la IA. Bueno, eso quiero entrar en materia porque Prodigioso Volcán para mí siempre ha sido una maravilla de creatividad, ¿no? Es como una explosión de creatividad y quiero entrar un poco ahí en cómo estás viendo el potencial creativo en un contexto de ella y cómo la mujer además, que ya veíamos antes que tiene ciertas inseguridades, cómo puede entrar ahí fuerte, ¿no? Pero antes decías la parte de inclusión o la parte inclusiva y es verdad que en Etosfera estamos promoviendo una de las maneras de poder introducir la ética en la toma de decisiones es a través de la deliberación y crear espacios deliberativos donde uno de los principios fundamentales sea la inclusión. O
sea, que sea una deliberación inclusiva, y eso supone que exista el mismo acceso, o sea, que en esa deliberación, en ese espacio común, pueda haber voces distintas que tengan igual acceso a la conversación y que se pueda respetar en los tiempos de intervención, y que haya ese espíritu de confianza y respeto mutuo en la deliberación, ¿no? Es una herramienta fundamental en los consejos de administración, esa cultura dialógica dentro del Consejo de Administración, y yo creo que toda esta corriente de mujeres en los consejos y también en los comités de dirección, creo que también va a marcar mucho el rumbo, porque aunque la mujer se esté quedando atrás en la parte más tecnológica, que ahora podemos ver algunos datos, en la toma de decisiones sí que se está empezando a incorporar mucho más a la mujer, sobre todo, insisto, en los consejos, con toda esta corriente de mujeres en los consejos. Nosotros creemos que eso es una gran oportunidad para que la mujer pueda verdaderamente tomar decisiones éticas en un contexto como este, ¿no? Sí, también decisiones dentro de esos espacios que son multidisciplinares, que sean decisiones vinculadas a la innovación, decisiones vinculadas al cambio de lenguaje que necesitamos, también decisiones vinculadas a los propios datos y algoritmos que son sobre los que se construyen los sistemas de la IA, y tengan un papel protagonista, porque efectivamente, como has dicho, con las mujeres tiene que haber un acercamiento a la tecnología. Eso es fundamental. Entonces, ese acercamiento a la IA y a la tecnología no tiene que ser todo para convertir a las mujeres en grandes ingenieras o en grandes dominadoras del Big Data. Hay muchos papeles que pueden tomar las mujeres desde el liderazgo, desde la innovación, desde la decisión o desde el protagonismo, para intentar cambiar esa percepción de las propias mujeres hacia la IA y de construir una IA mucho más diversa e inclusiva para el futuro. Totalmente. Nosotros en Etosfera hablamos de liderazgo ético como un liderazgo caracterizado por el diálogo, por la integridad, por la responsabilidad, la transparencia y la empatía. Utilizamos el DIRTE como Sí. una manera de definir rápidamente lo que consideramos un liderazgo ético. Y todas estas características que acabo de enumerar son también muy propias de la mujer, que no, tampoco quiero que aquí se monopolicen las virtudes, ¿no? Que un género sea más virtuoso que otro, ni muchísimo menos. Pero es verdad que, por ejemplo, rasgos como el diálogo y la empatía, las mujeres tienen ahí muchas virtudes, y creo que pueden marcar el rumbo de ese liderazgo ético de las organizaciones, de las empresas, incluso también de los gobiernos y de esos reguladores que son los que están marcando el futuro de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, es verdad que, según lo que hemos estado viendo de datos, el desarrollo de la inteligencia artificial está en manos de los hombres. Totalmente. Entonces, ahí los equipos de innovación suelen ser más masculinos, y es verdad que el único espacio que estoy viendo más claro para que la mujer pueda ejercer un poco de contrapeso es en esos órganos de decisión. No sé cómo lo ves tú. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que también es necesario que hagamos es un análisis porque todo es tan masculino, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres para que la IA no sea más inclusiva y más diversa? Y ahí es donde entra, por ejemplo, nosotros partimos en Prodigioso Volcán, lo primero que analizamos son las brechas. Hay muchas brechas que ya tenemos que resolver. Sabemos de la brecha socioeconómica, de la brecha de la edad, de la brecha incluso de género, pero también de la brecha de las disciplinas. Y, por ejemplo, las mujeres tienden más a desarrollar, por lo menos en Europa, y lo hemos visto con datos también, carreras de humanidades. Hay que acercar a las mujeres a la tecnología. Y luego también están todos los sesgos del lenguaje. Cuando se han construido todos los grandes sistemas de inteligencia artificial, se han construido bajo parámetros de datos y de algoritmos que a veces son muy masculinos, porque el propio lenguaje no es inclusivo. Entonces hay que combinar una serie de factores que están muy relacionados entre sí para conseguir esa IA inclusiva. Luego podemos hablar de la parte más ética, pero que sea inclusiva, que acerque a las mujeres a la tecnología y que no lo vean como una resistencia de decir no nos sentimos representadas en la IA actual.
Totalmente. Cuéntame cómo esas brechas, cómo estáis haciendo en Prodigioso Volcán o cómo estáis utilizando la propia IA, o si pensáis utilizar la propia IA para ese cambio organizacional, aprovecharla en positivo, ¿no? Claro. Que me lo contabas también antes, Sí. cómo lo ves que lo podríais llegar a hacer vosotros o otras organizaciones. Nosotros hemos afrontado, claro, somos una consultora de comunicación, una empresa que transforma desde la comunicación. Y bueno, acabamos de escribir un libro recientemente, Carmen Torrijos, que es la responsable de inteligencia artificial de Prodigioso Volcán, y José Carlos Sánchez, que es el responsable de inteligencia, donde han contado esta primavera de la inteligencia artificial. Y entonces nosotros siempre decimos que tenemos una visión muy pedagógica, con un concepto democratizador de la IA. No nos gustan tanto los discursos distópicos y tratamos de aplicar la IA a todo, al negocio, a la creatividad, al futuro, a cualquier forma de transformación que la IA nos trae, pero claro, desde una perspectiva también donde es muy importante tener en cuenta diversos factores y ser realistas, porque, por ejemplo, algo que siempre aprendemos en la Fundación Hermès y que trabajamos entre nosotros es lo que pasa con los algoritmos. Es decir, la exigencia de que los algoritmos sean responsables, revocables, transparentes y trazables. Y eso es clave cuando hablamos de IA y mujeres, porque muchas veces son los propios algoritmos los que están sesgados y los que están dominados, pues hay que decirlo, por los hombres, desde las plataformas y desde la construcción del propio algoritmo. Y María, tú que tienes a tantos, o sea, sois una empresa con 200 y pico empleados, me comentabas antes, y además asesoráis a grandes empresas. Veíamos algunos datos de cómo la mujer se siente más insegura a la hora de utilizar la inteligencia artificial, a diferencia del hombre. Tiene como más dificultades, lo ve más una amenaza que una herramienta, ¿no? Hay veces que sí. ¿Tú eso lo estás pudiendo traquear como CEO de Prodigioso Volcán? ¿Estás viendo esos pequeños matices en tu propia organización de cómo la mujer se potencia o no con la IA? Claro, lo estudiamos porque muchas veces la IA es un precipicio, la IA es un lugar radical, la IA es un lugar que se representa con robots humanoides, o sea, la IA tiene una representación, o sea, una creación de metáforas que hay que desarticular y tratar de aproximarnos a la IA desde una perspectiva más natural, desde una perspectiva que puede ayudar en toda la lucha que han tenido las mujeres en la transformación del posicionamiento femenino para crear nuevos horizontes y nuevas perspectivas que sean mejores. O sea, eso lo vemos. ¿Por qué quizás hay más resistencia a la tecnología? Quizás también porque hace falta un cambio educativo y que veamos con naturalidad trabajar la tecnología de una forma integrada desde que somos pequeñas. Eso lo vemos, claro, lo vemos continuamente. Me parece que es un cambio cultural enorme, ¿no? Y me parece que tiene que venir desde la formación más básica. Creo que una de las posibles soluciones, yo soy accionista de una empresa tecnológica que se llama CodeUp, que creo que tienen muchísimo mérito, porque además son bastante pioneros, empezaron en España hace ya unos años. La fundadora es norteamericana y veía muy claro, y más que veía muy claro, tenía evidencia científica concreta de que la mujer aprende mucho mejor en un entorno de mujeres y de mujeres, es decir, que las personas que enseñan sean del mismo género. Y por eso monta una escuela de programación para mujeres por mujeres, ¿no? Que yo no soy muy defensora de este tipo de esquemas donde se crean pues, burbujas totalmente aisladas entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, esto es un poco como lo de los colegios cuando éramos pequeños, ¿no? El colegio mixto o colegio me parece como volver un poco al pasado en ese sentido. Pero, ¿tú qué opinas de este tipo de iniciativas que tratan de empoderar a la mujer, que tratan de enseñarle una experiencia de aprendizaje que se demuestra que se aprende mucho más rápido y de una manera más relajada y que pueden absorber mejor los conocimientos en este tipo de entorno que si las mujeres trataran de aprenderlo de hombres en un contexto pues, mixto, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te genera? Yo creo que es muy bueno, son espacios colaborativos muy positivos e incluso esto también se está teniendo en cuenta desde el consumo, es decir, ¿qué consumen las mujeres? ¿Qué productos financieros son más interesantes para las mujeres desde su propia perspectiva?
¿Qué coches compran las mujeres? Hasta ahora, muchas veces las consumidoras no habían sido objetivo de poder dirigirse a ellas las marcas de una manera concreta. Cada vez más esa empatía, y que viene también muchas veces marcada por el propio lenguaje y por la propia manera de ser de cada una de nosotras, se está teniendo más en cuenta. Y yo creo que los espacios colaborativos de mujeres, donde puedas encontrar un entorno más propio o más dirigido, es muy bueno en este momento. Muy bueno, porque nos ayuda efectivamente a estar más relajadas y a poder intercambiar y aprender y acercarnos a ciertos problemas de forma más concreta y más a gusto, por así decirlo. Pues sí, eso yo lo veo claro, que ese tipo de iniciativas también contribuyen estos foros, ¿no?, que veíamos de mujeres que tratan de empoderar a la mujer en el mundo de la inteligencia artificial, foros internacionales donde la voz de la mujer se pueda oír, donde podamos marcar el rumbo de esa regulación, y ya metiéndonos más en la cuestión de la regulación, que como decíamos antes, si hablamos tanto de ética en la IA es porque nos estamos enfrentando a desafíos tan nuevos que no tenemos un marco legal claro, el regulador va muy por detrás, se están planteando dilemas concretos que hemos de ser capaces de resolver, aunque la dinámica que estamos viendo hasta ahora es vamos a conseguir llevar a cabo nuestros productos, nuestros servicios, sin tampoco atender mucho a las consecuencias, y luego ya iremos viendo cómo autorregularnos o cómo tener que someternos a regulación cuando ya las consecuencias son devastadoras, ¿no? Estamos viendo todo el tema de los deepfakes. Totalmente. Y el impacto que están teniendo específicamente en el colectivo de las mujeres, ¿no? Específicamente en un porcentaje, si hablamos de la industria pornográfica, te diría que casi del 95% o más. Casi todos los deepfakes son femeninos y eso es algo que no está regulado actualmente. Puedes conseguir un apoyo policial si igual tu imagen ha sido utilizada o se ha manipulado, pero es que está muy extendido y ahí tiene que haber una regulación clarísimamente, porque ahí la mujer sí que está siendo discriminada absolutamente, y todos los casos que hemos tenido públicos primero se han lanzado con mujeres, desde cuando a Scarlett Johansson no le piden permiso para utilizar su voz en un asistente, o las niñas que fueron manipuladas en un colegio y aparecían todas desnudas, creo que recordar que eran Almendralejo, y entonces la sociedad se llevó las manos a la cabeza. Se va siempre por detrás de lo que ocurre y es necesario que haya una postura un poco más firme de cara a controlar esto, que perjudica siempre a las mujeres. Es así, y se va por detrás. Incluso aquí también tenemos que hablar de los asistentes de voz. ¿Vale? Yo siempre lo saco en el tema de las mujeres. ¿Qué pasa con los asistentes de voz? ¿Cómo son? Muchas veces son mujeres que hablan bien, sumisas, con un tono cercano, que lo estoy tratando de imitar. Y eso yo no sé si es bueno. O sea, creo que debería ser existir más diversidad, que hay un poquito, pero falta todavía un camino muy grande por recorrer. Sí, porque tenemos que estar. Estamos volviendo un poco a los sesgos que existen de manera natural, cosificando a la mujer, ¿no? Claro. Esa creencia firme de que la mujer está al servicio del hombre, ¿no? Y entonces eso se va materializando en todo el diseño de la tecnología que estamos viendo, ¿no? Claro, y creo que también ahí la IA, en la relación con las mujeres, tiene que ser vindicada, ya no te diría reivindicada, vindicada, como una palanca de posible transformación para hacer avanzar a las mujeres en su lucha por la igualdad y por la inclusión. No verla como una barrera, no verla como una frontera, un precipicio, decir la IA nos va a quitar el trabajo, los trabajos que realmente primero pueden desaparecer son trabajos femeninos donde se ve un impacto brutal. No. ¿Cómo nos puede la IA ayudar en ese camino que han recorrido las mujeres para hacer las cosas mejor? Yo creo que eso es muy importante en este debate. Absolutamente. Si tuvieras que resumirme una acción concreta que Prodigioso Volcán o Prodigioso dentro de vuestra organización, o vosotros como asesores a organizaciones externas pudierais implementar desde ya relacionada con inteligencia artificial y mujeres, ¿qué es lo que vosotros llevaríais a cabo? Yo creo que es la formación. Lo que mejor hacemos es la formación. Primero partimos desde la importancia que tiene formar a las organizaciones para poder afrontar la IA, porque la IA te lleva a muy distintos estados de ánimo. Primero la niegas, luego caes es casi como un duelo, caes en una depresión, yo esto no lo quiero, luego ya subes y dices sí, yo puedo, lo aplico, exageras. Entonces, yo creo que esa formación
en torno a las empresas que quieren incluir la IA, vivir la IA de una forma creativa, es lo mejor que se puede hacer. Luego ya eso hay que comunicarlo, imbricarlo y ver cómo puede mejorar una marca, un negocio, un producto y cómo puede ayudar a crear mejores pautas, no solamente desde la eficiencia y la eficacia de la IA, que efectivamente la tiene, sino también desde una cultura corporativa que sea más igualitaria. Yo creo que esa es la primera aportación, la pedagogía. Oye, María, y en relación con el tema del trabajo que estábamos comentando antes, ¿cómo podemos hacer para que la inteligencia artificial nos ayude a hacer empresas más equitativas? Yo creo que la IA bien programada, o sea, como realmente es una tecnología y ahí puede ser una tecnología muy luminosa. Es una de las veces que la IA puede ayudar en las empresas. Por lo que hablábamos antes de la creación de espacios de liderazgo fundamental, pero también para garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión. Y yo creo que esto se tiene que hacer desde la captación, el desarrollo y la retención del talento, sobre todo en las empresas que son más grandes, porque pueden ayudar a contribuir, por ejemplo, a que no haya un sesgo de entrada a la hora de seleccionar a las personas, que tú puedas trabajar con sistemas ciegos donde no veas realmente, pues me da igual, el sexo, incluso también la raza, en este caso, de las personas que quieren optar a ese puesto. Y así vas quitando sesgos que en ese caso la IA te puede ayudar a construir esa selección muchísimo mejor. Pero también cuando gestionas grandes cantidades de datos y de información, por ejemplo, en una encuesta de clima, o también cuando tú tienes que valorar a alguien y hay un desempeño en las compañías, la IA te puede mostrar algún tipo de dato que tú no estés viendo y que te diga, oye, estas personas o estas mujeres de esta determinada posición no están siendo promocionadas. Puede que ahí haya un problema. Es decir, ahí hablo de esa IA que te ayuda a gestionar muchísimos datos y también para la retención del talento, para que haya grupos que quizás, como las mujeres a veces, están un poquito, pueden estar más discriminados o menos vistos y ponerlo de manifiesto para que ese talento y esas personas sigan en las compañías y sean compañías donde sean más igualitarias. Fíjate que a mí ahí me surge un poco la pregunta de, por un lado estamos tratando de eliminar los sesgos, eliminando el diferencial ya sea de género, de raza, de edad, pero por otro lado, para poder tomar las decisiones sí que tienes que tener en consideración esos mismos elementos, ¿no? Tienes que quitarlos de la ecuación para conseguir que se produzca esa igualdad. Los quitas de la ecuación, pero si tú, por ejemplo, estábamos diciendo que los hombres, por las razones que sean, tienen muchísima más agilidad, facilidad, comodidad, se sienten más cómodos, tanto programando, estudiando ingeniería, como luego utilizando la propia inteligencia artificial. Entonces, si tú tienes ese colectivo de hombres, que sabes que son hombres, pero si tú estás tratando de llevar a cabo un proceso de selección o de promoción o de captación y eliminas si son hombres o mujeres, al final, fíjate, por decantación natural, te vas a encontrar con esa dificultad, ¿no? Claro, pero ahí hay una cosa también muy curiosa y es que la IA, cuando tú programas con lenguaje natural, lo que trabajas es el lenguaje. El lenguaje es muy importante en estos casos. Utilizar las palabras adecuadas a la hora de llegar a una promoción, por ejemplo, y que esas palabras sean percibidas de igual manera por hombres y mujeres, que no siempre pasa. Que ahí teníamos el ejemplo que nos ponías interesantísimo. Sí, el de experto. Cuando tú pides un experto o una experta, las mujeres igual tienen una consideración más elevada de que para ser experto hay que estar en el 10. Igual el hombre, que es más aguerrido o lo plantea de otra manera, se conforma con un 8. Y eso también es algo que hay que saber afrontar y trabajar a la hora que gestionas una inteligencia artificial. Y también pensar, que para mí esto me interesa mucho, que es que el lenguaje, es que esto lo digo siempre, no solo sirve para marcar mundos actuales, para entender este mundo, sino para crear nuevos mundos. Y ahí es muy importante ese uso del lenguaje, porque la IA se fundamenta en datos y tiene mucho que ver con
con el lenguaje. Interesante, estaréis incorporando o animarás a vuestros clientes también a incorporar perfiles del ámbito de la antropología, de la filosofía, de la sociología, como que vuelven de nuevo a tener importancia las humanidades, que ahí volvemos a lo que decíamos antes, que es verdad que la mujer se siente mucho más cómoda en ese mundo de humanidades, aunque luego es todo muy paradójico, porque yo que estoy tratando de captar mujeres filósofas, me resulta muy complicado encontrar perfiles del ámbito de la filosofía, mujeres. No, fíjate, sin embargo, las mujeres copan las humanidades. También en el caso de la IA y las mujeres, yo lo de las filósofas no lo sabía, pero son muy importantes las lingüistas. De hecho, nuestra responsable de IA en Prodigioso Volcán es lingüista, domina la lingüística computacional, y eso es muy importante, a pesar de que ella también ha crecido en un entorno muy masculino, ahora ya está en un entorno muchísimo más femenino, pero lo hacen desde la lengua. Fíjate que en Etosfera nuestros sistemas éticos o los que estamos utilizando para la deliberación y para la toma de decisiones provienen de la filosofía política. Claro. Y la filosofía política ha estado dominada por el mundo del hombre. O sea, hay pocas mujeres que han tenido un perfil destacado en la historia de la filosofía política occidental. Probablemente ahora eso esté cambiando, pero si te pones a hacer un repaso de pensadoras, son siempre minoritarias con respecto a los hombres, ¿no? Y eso es también una paradoja. Yo creo, María, que la mujer está especialmente capacitada para una serie de características, como pueda ser, insisto, la empatía, la capacidad de diálogo, la capacidad de ser transparentes, que todas estas características también las tienen, por supuesto, los hombres, pero creo que tenemos en el ámbito, por ejemplo, de la empatía, naturalmente, siempre se ha hablado, ¿no?, de que la mujer tiene ahí una capacidad natural, quizás por haber sido madres, ¿no? Yo creo que ahí está, de alguna forma, el potencial, aparte de poder asumir cada vez una mayor fuerza en las disciplinas de STEM, y que eso es una asignatura pendiente que hay que trabajar, y de hecho yo estoy promoviendo y financiando una organización dedicada a eso. Creo que también en los órganos de decisión, el hecho de que cada vez se incorpore más la voz de la mujer, que se incorporen más en los consejos a las mujeres, creo que eso es una oportunidad para el impacto de la mujer en el desarrollo de la inteligencia artificial y en el impacto que puede tener esta tecnología en las organizaciones. No sé. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también creo que a las mujeres lo que hay que hacer es meterlas en la conversación de la IA, empujarlas a que construyan la IA, conversen sobre la IA, estén en la innovación de la IA, en el liderazgo de la IA, en la creación de la cultura y en la creación de nuevos modelos de la IA, incluso en el propio liderazgo. O sea, yo creo que las mujeres necesitan esa palanca de empuje para superar el precipicio negativo de la IA y empezar a ver las posibilidades de construcción que les va a aportar la IA también en su propia lucha de los derechos de las mujeres.